Bienvenidos. A continuación presentamos nuestra aula virtual multidisciplinar Cell Science in Argumentation. Esta aula virtual cuenta con una formación en el área de ciencias naturales. Como áreas complementarias tenemos lengua castellana e inglés. Tiene un tipo de curso teórico experimental, una modalidad de formación mixta y por último abarcará una duración de 3 meses. La construcción de esta ABA puede promover el desarrollo de habilidades del pensamiento científico, fortaleciendo el conocimiento de las ciencias naturales desde un enfoque multidisciplinar, haciendo uso de las TIC y a su vez permite potencializar espacios de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes. A su vez, esta propuesta de ABA desarrolla un modelo integrado donde se articulan actividades cooperativas individuales que permiten la discusión de diferentes temáticas en el ámbito científico, así como el desarrollo de habilidades que le permitan procesar la información, realizar diferentes tipos de tareas. También cabe resaltar que el nivel del uso de la web para nuestra plataforma se encuentra en un nivel 5, ya que tanto el contenido del curso como las diferentes interacciones con los estudiantes ocurren de una manera online. Se encuentran recursos prediseñados por parte del docente, como por ejemplo laboratorios virtuales, clases sincrónicas y asincrónicas en modalidad educativa híbrida. Además, nuestra ABA cuenta con flexibilidad con respecto al acceso, ya que incluso ofrece una modalidad offline, dando accesibilidad a colegios de bajos recursos económicos o que no cuenten con una conexión constante a Internet. A través de este instructivo encontrarás el contexto, la población y propósito del curso, los fundamentos con los cuales se basó nuestro ABA, el modelo de diseño curricular planteado, la matriz curricular que permite conocer las competencias y habilidades desarrolladas desde la argumentación para afianzar las mismas ciencias naturales, el ecosistema digital que nos permitirá conocer cada uno de los componentes digitales con el cual cuenta nuestra ABA y finalmente encontrarán el paso a paso de nuestra planeación, metodología, actividades que permitirán desarrollar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes y por último los componentes evaluativos. Las herramientas virtuales posibilitan la interacción didáctica para que el estudiante pueda llevar a cabo las labores propias de la clase, como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar de manera colaborativa y cooperativa. La vinculación de estas estrategias tecnológicas permite la construcción de espacios virtuales acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad actual. El aula virtual y su didáctica deben ser multidisciplinares como herramienta fundamental para entender y disipar complejidades momentáneamente del mundo que nos rodea, es decir, los aprendices deben ir más allá de las disciplinas y trascenderlas. Por ende, le permitirá al docente orientar el proceso educativo en ambientes en los cuales el estudiante sea capaz de identificar y decidir lo que quiere aprender y las condiciones en que va a hacerlo. En otras palabras, el estudiante deberá ser capaz tanto de identificar sus necesidades de aprendizaje como de acudir a las fuentes de información y a procesos de formación para satisfacer dichas necesidades. También busca generar espacios para propiciar la capacitación de los docentes, por ejemplo, en las áreas en ciencias naturales, en la utilización de materiales y uso de las TIC, en las prácticas de aula. Asimismo, busca generar en los estudiantes una posibilidad de reconocer nuevos entornos de aprendizaje diferentes a los tradicionales y por ende abrir nuevas puertas a formas de conocimiento desde un enfoque multidisciplinar. Es así como el aula virtual centra su interés en mejorar procesos de argumentación en los estudiantes, teniendo en cuenta el uso del inglés como lengua extranjera, como una alternativa adicional en miras de afianzar vocabulario propio de las ciencias naturales, así como el uso apropiado de componentes lingüísticos, desde lo semántico, sintáctico y gramático, generándose así otro tipo de dinámicas que logren no solo fortalecer de manera significativa el proceso de formación de los estudiantes, sino hacer posible que los docentes piensen y desarrollen propuestas pedagógicas que potencialicen el desarrollo integral de los educandos. La implementación del ABA se realizará en el municipio de Cota, del departamento de Cundinamarca, en un colegio privado ubicado en el kilómetro 3 vía Siberia-Cota. En el año 2000 se radica en su actual sede campestre bajo un escenario de educación formal, calendario tipo A y de carácter mixto e implementa su énfasis bilingüe con el inglés. En su proyecto educativo el colegio propende por la construcción integral de personas visionarias de su propio proyecto de vida, exitosas y leales a sus principios, a través de desempeños desarrollados en las diferentes áreas estratégicas institucionales como la cultura formativa, la cultura comunicativa y la cultura investigativa, en este caso hacemos énfasis en la modificabilidad estructural cognitiva,
y en el cultivo de conocimientos científicos, artísticos y literarios. Este colegio cuenta con 6 niveles académicos que van desde prekinder hasta grado 11. El colegio tiene como misión impartir a la comunidad educativa una formación integral que propicie la relación equilibrada entre la fortaleza de espíritu y la sensibilidad humana, para que en estrecha relación con la permanente construcción del conocimiento y una visión intercultural que fortalezca la investigación, la innovación, formando ciudadanos íntegros reconocidos por su liderazgo y responsabilidad social. De acuerdo con esto, la propuesta ABA está orientada a 90 estudiantes de grado quinto, cuyas edades oscilan entre los 11 y 12 años, que pertenecen a un estrato socioeconómico 3 y 4, cuentan con todos los recursos tecnológicos, servicios de correo electrónico institucional, y los estudiantes tienen una cuenta con acceso a videollamadas de Teams y el paquete básico de Microsoft 365. El colegio requiere desarrollar habilidades de pensamiento que fortalezcan los procesos argumentativos de sus estudiantes, desde las competencias lingüísticas y científicas, llevándolos a ser sujetos que se desenvuelvan en diferentes ámbitos como lo es el personal, social, laboral, entre otros. Es importante enfatizar que los estudiantes de grado quinto en sus pruebas internas por competencias no logran llegar a desarrollar la argumentación completamente debido a algunas dificultades desde las dimensiones del lenguaje, tales como son la forma, contenido y uso, y estas dificultades a su vez generan problemas de comprensión de la disciplina del conocimiento que se está enseñando, persistiendo así algunos errores conceptuales y contextualizados. Las pruebas diseñadas por los docentes y exigidas por el colegio solo permiten distinguir, por ejemplo, conceptos y términos, pero no se logra desarrollar procesos argumentativos y de inferencia, ocasionando, pues desde luego, en los estudiantes que no se desarrollen esas competencias que van a fortalecer sus habilidades a nivel lingüístico. Estas dificultades han sido para nosotros de bastante interés como propuesta en este diseño de agua, particularmente para lograr en los estudiantes de grado quinto desarrollar esas habilidades en el campo del conocimiento científico a través de esta aula virtual que de cierta manera fortalecer la argumentación en inglés desde el concepto o término célula. Esta aula virtual contará con una duración de 3 meses y durante este tiempo se abordará el desarrollo de un módulo que tendrá un tiempo de trabajo de 30 horas por parte del estudiante. Por último, para poder llevar a cabo esta propuesta de ABA y que sea efectiva desde el contexto actual de la institución y de los estudiantes, se realizará a través del programa digital Macromedia Dreamweaver, que permitirá una conexión al curso virtual con y sin internet y el cual será subido a la plataforma de Teams para que los estudiantes puedan descargarlo sin ningún tipo de problema de acuerdo a su carpeta raíz donde estará alojado. El problema que se requiere solucionar dentro de nuestra aula virtual es el siguiente: cómo desarrollar habilidades de pensamiento científico desde la multidisciplinariedad haciendo uso del inglés para fortalecer la argumentación en estudiantes de grado quinto del Colegio Summerhill School para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Por ende, nuestro propósito entonces es más desarrollar esas habilidades de pensamiento científico para mejorar y fortalecer la misma argumentación desde todos los campos multidisciplinares, haciendo pues uso del inglés y también de las ciencias naturales y de la lengua castellana. Este tipo de desarrollo de habilidades permitirán entonces llegar a ese conocimiento que queremos como tal abordar desde el concepto de la célula. La población entonces a la que va dirigida la propuesta es a estudiantes de grado quinto del Colegio Summerhill School, como se dijo anteriormente, y lo que queremos contribuir desde este mismo problema es ayudar a los estudiantes a afianzar vocabulario propio de las ciencias naturales, a que también hagan uso de los componentes lingüísticos, como por ejemplo la semántica, la sintaxis, la gramática, que también se generen dinámicas y se logren fortalecer de manera significativa aquellos procesos que ellos realizan, tanto en la enseñanza y en su aprendizaje. Como objetivo tenemos que cumplir dentro de nuestra aula virtual unas metas o unas dinámicas que van a responder al contexto que ya se halló. En primera instancia tenemos que debemos comprender la información explícita e implícita de diferentes tipos de texto, esto para que ellos puedan hacer relaciones entre el contenido y su mismo contexto.
Se va a requerir aquí tener muy claras las dimensiones del lenguaje desde lo semántico, el léxico y lo morfosintáctico. También se pretende que los estudiantes midan su producción en oraciones para que tengan cohesión y coherencia. Esto hace que tengan un modelo gramatical claro y preciso. También tenemos que los estudiantes deben emplear los recursos formales de la lengua. Esto para que hagan construcciones de mensajes desde lo léxico, gramatical, semántico, ortográfico u ortoépico, para que pues tengan una mejor comprensión de aquellas situaciones o temas que son conocidos tanto de los textos como de su mismo contexto. También el estudiante podrá organizar de manera estructurada una oración mediante pues la implementación de esos elementos lingüísticos que permiten la fluidez y la flexibilidad para poder hacer descripciones de su misma realidad. El estudiante también debe emplear los pasos del método científico, que es muy importante porque esto nos permite la transversalidad con las ciencias naturales desde los conceptos, las teorías y los modelos, y asimismo poder comprender los fenómenos naturales que se encuentran a su alrededor, permitiéndoles la resolución de problemas. Por último, encontramos que el estudiante pueda construir argumentos razonables y coherentes que le permitan esas representaciones conceptuales y esos diseños experimentales para llegar a unos grados de complejidad y multidisciplinaridad. Para esta ABA escogemos un modelo curricular de tipo deliberativo constructivo, donde basados en Ausubel, el cual centra como tal la reconstrucción personal de todo el proceso educativo, siendo el estudiante el principal protagonista. Allí en la construcción de esos saberes que tiene el estudiante es importante el aprendizaje significativo y se tienen en cuenta ciertas características, como por ejemplo los temas que están organizados de una manera secuencial y se ven como tal de esta manera establecidos en nuestra ABA, no son relacionados de una manera arbitraria, lo cual quiere decir que se tiene en cuenta la estructura cognitiva del estudiante todo el tiempo en el desarrollo de cada una de las actividades. Las clases se orientan hacia el aprendizaje por repetición, ya que en este caso, a partir del uso del inglés como lengua extranjera, es necesario este tipo de prácticas para que el estudiante pueda, como tal, establecer unos procesos cognitivos muy claros con el uso del inglés y también multidisciplinarmente con las ciencias naturales y la lengua castellana. Y por último, pues sus partes deben estar interrelacionadas lógicamente, precisamente para poder llegar a esa complejidad. También encontramos elementos esenciales donde están los diversos contenidos y temas que giran en torno al tema de célula, los materiales utilizados para enseñar, los cuales pues hacen uso de las TIC y esa interacción del estudiante, donde el docente va a ser ese guía constante, y actividades técnicas y estratégicas por parte del tutor, el cual es una parte activa dentro de este proceso para nuestros estudiantes. Se diseñó una matriz curricular que permitirá ir avanzando dentro de los módulos y cada una de nuestras secuencias didácticas de manera escalafonada, es decir, encontraremos competencias comunicativas básicas, competencias clasificatorias, competencias de actitud científica y competencias epistemológicas que nos permitirán abarcar esa primera dimensión de nuestro ser que vendría a ser el saber. Para nuestro hacer, vamos a encontrar unas estrategias y unas actividades muy precisas que nos permiten llegar a la competencia supervivencia, a la competencia profesional, a la competencia planificadora, desde la aplicación de experimentos tipo virtual, la competencia administrativa, donde el estudiante ya podrá cuantificar estos fenómenos a través de variables. Y por último, encontraremos esa otra dimensión tan importante que es el ser, que nos permitirá llevar no solamente la ciencia desde un campo del inglés o de las mismas ciencias naturales o desde la lengua castellana, sino poderlas aplicar a nuestros contextos. ¿Cómo se hará esto? A través de esas competencias afectivas, donde tendremos que desarrollar una sensibilidad desde lo virtual, pero también aplicado a lo real, una competencia creativa que nos permitirá hacer unas representaciones abstractas de la información que encontraremos, una competencia visionaria que permitirá la incorporación y la aplicación de la misma ortografía y la misma gramática y los mismos componentes fonéticos que tiene el lenguaje para podernos comunicar como seres humanos. Y por último, la competencia social que nos llevará a valorar la lectura y la escritura desde las diferentes dimensiones, tanto
desde la parte de la disciplina del inglés, las ciencias naturales y la lengua castellana. Nuestra ABA cuenta con 4 fundamentos para su diseño y la misma fabricación de la secuencia didáctica que podrá seguir acorde paso a paso los estudiantes. Ese primer fundamento es un fundamento filosófico basado en la complejidad de Edgar Morin que permitirá llevar al estudiante a las 3 dimensiones del ser. El fundamento psicológico que permitirá conocer esa estructuración cognitiva y para el desarrollo de competencias y habilidades en nuestros estudiantes. El fundamento epistemológico que nos llevará a la transversalidad de nuestras disciplinas a través de la multidisciplinaridad. Y por último, el fundamento científico-tecnológico que es muy importante para que se dé un entorno o un escenario más que todo de tipo virtual, pero hacia un enfoque más mixto. Como modelo pedagógico la modificabilidad cognitiva estructural. Con esta teoría se proporciona a los educadores las habilidades y herramientas sistemáticas para desarrollar en los estudiantes operaciones y funciones cognitivas para construir la metacognición. La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural consiste en favorecer el desarrollo de los procesos y estrategias del pensamiento que no solo están implícitos en las actividades escolares, sino también en las situaciones de la vida diaria, tanto social y familiar del estudiante. Concibe también el organismo humano como un organismo abierto, es decir, que es receptivo al cambio, cuya estructura cognitiva puede ser modificada sin importar las barreras que le parezcan a los individuos. La teoría de la modificabilidad humana es posible gracias a la intervención de un mediador, el cual se preocupa de dirigir y optimizar el desarrollo de la capacidad intelectual. Y en este caso, ¿quién vendría a ser el mediador? El docente. Hay que tener en cuenta unos principios básicos para que se dé la modificabilidad cognitiva estructural. Primero, que los seres humanos son modificables, es decir, que usan constantemente su plasticidad cerebral. Segundo, la sociedad también tiene y debe ser modificada como estrategia adaptativa en un mundo globalizado. En esta teoría, la inteligencia sería como un proceso de autorregulación dinámica capaz de responder a la intervención del medio exterior, lo que denominamos la experiencia y que fortalece la estructuración cognitiva de nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta 3 fases que se maneja dentro de la modificabilidad. La primera fase es la fase de entrada. Acá se incluye todas aquellas deficiencias que tienen que ver con la calidad y la cantidad de los datos recopilados antes de resolver un problema. Es la fase de entrada de la información. En la fase de elaboración se refiere básicamente al uso eficiente de los datos disponibles. Acá es necesario tener en cuenta la dificultad para percibir un problema y definirlo, y asimismo distinguir los datos relevantes de los irrelevantes en un problema. Y en la fase salida comprende aquellos factores que conducen a una comunicación deficiente del resultado de la elaboración. Esta teoría tiene en cuenta el desarrollo del pensamiento cognitivo, llevándolos a los estudiantes de manera paulatina a hacer modificaciones de sus operandos mentales para mejorar y fortalecer sus procesos de aprendizaje y de enseñanza. Dentro de nuestra plataforma se va a implementar un espacio virtual o ecosistema digital a través de aplicaciones como: a nivel de comunicación, con el uso de Microsoft Teams, los educadores pueden conversar rápidamente con los alumnos, compartir archivos y sitios web, crear blogs de notas de clase en OneNote y distribuir y calificar tareas. Adicional a esto, cuenta con un icono de llamadas para comunicarse con los estudiantes y poder hacer clases personalizadas o solucionar alguna duda. Dentro de la plataforma Microsoft Teams, el docente tiende a usar todas las herramientas dispuestas en el aula, como OneNote, que le brinda un espacio de trabajo personal, una biblioteca de contenidos, un espacio que le permite trabajo colaborativo, por ejemplo el storytelling digital, donde se puede crear historias digitales interactivas con el uso de imágenes, textos y videos, el uso de la pizarra Flipgrid. También se crean recursos de aprendizaje como PowerPoint, Word, Excel, SharePoint, Forms, Planner. Además de esto, los docentes hacen uso de herramientas adjuntas como Kahoot, Lucidchart, MindMeister, Prezi, Nerdput, Quizlet, entre otros. A modo de repositorio virtual, los estudiantes tienen la posibilidad de acceder desde Microsoft Teams a la aplicación Discovery Education, donde pueden acceder a contenido seleccionado con una variedad de canales de enseñanza muy atractivos de socios como Mythbusters, NBA, Shark, Week, MLB,
entre otros que están disponibles en Discovery Education Experience. Esta colección en constante crecimiento ofrece recursos de enseñanza multimodales alineados con los estándares que ayudan a los educadores a diferenciarse y que reflejen los intereses únicos de los estudiantes, ayudándolos a establecer conexiones relevantes y duraderas entre las materias que están aprendiendo y su vida cotidiana. Conocimiento de la aplicación Flash Player para acceder a cada uno de los laboratorios virtuales diseñados bajo esta aplicación que les permitirán a los estudiantes conocer el uso de diferentes materiales y reactivos de laboratorio de una manera más cercana e interactiva, fortaleciendo así su conocimiento y habilidades científicas. Allí encontrarán desde el uso de material volumétrico como una pipeta, Beaker, Erlenmeyer, pasando por el pesaje en balanzas electrónicas hasta el uso de microscopios ópticos o electrónicos, entre otros. También tiene la opción de realidad virtual a través de la aplicación Célula en realidad virtual, la cual puede ser descargada desde Play Store y permite a los estudiantes en modo de realidad virtual estar inmersos en una célula animal, visualizando de forma interactiva sus partes y descripciones y así mismo realizar un recorrido interno en diferentes escenarios. La apuesta de aula virtual realizada a través de nuestra plataforma LMS, el aula virtual multidisciplinar denominada Cell Science in Argumentation, contiene todos los módulos, el módulo y la lección que en este caso se van a aplicar, las cuales el estudiante aprenderá sobre el tema de célula, y esta aula virtual irá enlazada a través de las lecciones OneNote de la plataforma Teams. Hello, dear students. I am Mr. Mauricio. And I am Miss Catherine. We are teachers in biology and chemistry, and we will be your virtual tutors. We invite you to see a virtual classroom designed so that you learn everything about the cell using English as a foreign language. Here you will find practical exercises that will allow you to improve grammar, scientific vocabulary, and develop scientific thinking skills through virtual experiments that will improve your argumentative processes in natural sciences. To know how our virtual classroom works, its intention, and each of the linguistic and scientific skills that you will learn, we invite you to explore the menu that you will find at the top of the website. Dare to continue learning about the cell through its physical, chemical, and biological processes that allow the understanding of life in our world. Our mission will be to help you successfully pass 10 modules oriented to the knowledge of the cell and with which you will be able to develop dynamic and reinforcement activities oriented to the understanding of science from a cellular level. Are you ready to learn and take on this challenge? Welcome. Join us to meet and learn about our multidisciplinary virtual classroom called Cell Science in Argumentation. Our multidisciplinary virtual classroom, Cell Science in Argumentation, consists of 6 windows that will lead you to know in the first window the advantages of the virtual classroom, what will be learned through it, and the students will be able to know who will be their virtual tutors. The second window of presentation, the student will be explained what they will find within the platforms such as virtual laboratories, practical exercises that involve flexible spaces, and times that will allow the development of skills in Spanish, natural science, and English, as well as the strengths of 30 linguistic and scientific thinking skills distributed in 10 modules focused on learning the concept of the cells, taking into account the dimension of language for content and use. In the third window called Audit Words, a brief explanation of the instructions to be able to access and complete each module of the virtual classroom is given. Likewise, the period or duration of our virtual classroom is determined, which will be 12 months, in which the student will be able to know all the physical, chemical, biochemical, and biological processes of the cell.
In the fourth window called Objectives, 6 objectives are made known to students and teachers that will allow the development of specific competences of the Spanish language, English, and natural sciences. In the same way, thinking skills that will be strengthened through the progress of the students in the virtual classroom. In the fifth window called Modules, the student and the teacher will find the evaluated rubrics in which they will work on the subject, the proposed competence and skill, the laboratories, the demonstrations and the activities, the technological resources, the evaluation criteria, as well as the score in each of the dimensions of knowledge, knowing, skills, and attitude. El módulo contiene ejercicios claros y precisos sobre las dimensiones del lenguaje desde la forma, contenido y uso. El módulo tendrá 3 habilidades específicas de pensamiento. La primera habilidad que responde al área de ciencias naturales. La segunda habilidad que tiene un enfoque hacia la lengua castellana. Y la tercera habilidad que tiene un enfoque hacia el inglés. La primera habilidad hacia el enfoque de ciencias naturales se trabajará desde la dimensión saber. La segunda habilidad, que está conformada en lengua castellana, estará trabajada desde la dimensión del hacer. Y por último, una habilidad de pensamiento desde el inglés
que será desarrollada desde la dimensión del ser. A continuación daremos a conocer cómo podremos evaluar cada una de estas dimensiones y estas habilidades para que se pueda seguir de manera articulada paso a paso nuestro módulo. Como pueden observar, dentro de nuestra rúbrica evaluativa, observamos que claramente hay un criterio de evaluación desde el saber, desde el hacer y desde el ser, que nos permitirá darle una puntuación al estudiante y desarrollar esa competencia y esa habilidad de pensamiento de acuerdo al criterio evaluativo que se ha dado. Aquí en la rúbrica evaluativa van a encontrar esos recursos tecnológicos que se incorporan dentro de la misma plataforma o mejor dicho dentro del mismo módulo y las preguntas orientadoras que permiten redirigir los contenidos de nuestro módulo. A continuación presentamos la estructura de cada uno de nuestros módulos, lo cual le va a permitir al estudiante tener una navegabilidad y entendimiento de cómo está estructurado cada módulo, empezando por un tema, el cual es el tema principal o central del módulo, una competencia la cual desde lo lingüístico y lo científico le aportará al estudiante y le dará una noción de lo que va a aprender. Una habilidad de pensamiento la cual me brindará las diferentes herramientas para poder desarrollar nuestra competencia. Una pregunta orientadora la cual pues está desarrollada a lo largo y abarca todo el módulo a lo largo de todo el trabajo que va a desarrollar el estudiante paso a paso. Un contexto desde el cual se va a orientar al estudiante, desde el ambiente más cercano para el estudiante, unos hechos donde a partir de, por ejemplo, formulación de preguntas, se podrán identificar observaciones a partir de ese mismo contexto cercano. Una garantía donde el estudiante a partir de teorías, modelos, etcétera, podrá comprender lo que va a aprender con esos hechos. Y finalmente un componente conceptual donde se relaciona todo el lenguaje científico, donde a través de ejercicios prácticos de escucha y pronunciación, el estudiante afianzará cada vez más ese vocabulario científico a lo largo de cada módulo. Por otro lado, se plantearon lecturas de aplicación, las cuales tienen un fin investigativo y educativo, donde el estudiante podrá ver en contexto las diferentes temáticas a abordar en el módulo. Y también vemos espacios de discusión a nivel interactivo, donde a través de la plataforma Classkick el estudiante va a poder reforzar su pronunciación y fluidez, creando diferentes audios, los cuales están orientados a argumentar a partir de las lecturas prácticas de aplicación planteadas. En esta parte vemos el modelo, el cual debe tratar de responder a la pregunta orientadora y allí se plantean diferentes tipos de informaciones a nivel científico como datos relacionados con el tópico general y también lecturas científicas las cuales le darán diferentes herramientas, conceptos, incluso algunos argumentos para que el estudiante pueda finalmente poder llegar a establecer una respuesta apropiada a la pregunta guía o de investigación. Ahora vemos la parte del componente metodológico, donde en primera instancia vemos el procedimiento para obtener datos, donde el estudiante va a poder aprender a cómo obtener la información pertinente para resolver un problema, en este caso usando el método científico. Después vemos el procedimiento para obtener datos y resultados, donde aquí el estudiante va a poder organizar y manejar la información obtenida a través de tablas de resultados, creación de gráficas, diagramas, los cuales van a resumir y organizar la información obtenida. Por último, el análisis de resultados, donde en esta opción el estudiante, como su nombre lo indica, va a analizar detalladamente los resultados obtenidos y procesados
para finalmente poder dar una respuesta. Y llegamos a la parte final de nuestro módulo, la cual está compuesta por las conclusiones, donde aquí el estudiante va a aprender a crear argumentos y dar oraciones que estén relacionadas con todo el proceso experimental llevado a cabo bajo el módulo, los resultados, donde finalmente va a dar una explicación clara y concisa de acuerdo a la pregunta de investigación, haciendo uso de las herramientas del lenguaje para crear conceptos coherentes y que cumplan los requisitos planteados bajo el modelo argumentativo utilizado en el módulo, y finalmente una autoevaluación donde el estudiante va a hacer un proceso reflexivo a través de las diferentes estrategias que utilizó en este módulo, y finalmente cómo logró el desarrollo de cada una de esas actividades. Esta secuencia didáctica cuenta con una secuencia de acciones que permite desde 3 fases ir concretando el aprendizaje. La primera fase es una fase de entrada en la cual el estudiante debe conocer sus ideas previas para a partir de estas generar o crear un audio que le permita contrastar sus saberes con la lectura, que en este caso las lecturas tendrían que ser contextualizadas. Lo segundo es completar mapas conceptuales, resolver preguntas abiertas, preguntas de única respuesta, cuadros comparativos y actividades de emparejamiento. Deberá también completar líneas de tiempo sobre los descubrimientos relacionados con la célula. También deberá completar esquemas de los niveles de organización de los seres vivos, identificando vocabulario científico. Por último, realizar un cómic que le permita representarse como un futuro científico, donde muestre paso a paso una parte experimental que le permitiría resolver algún fenómeno o analizar algún fenómeno cercano a su contexto. En la fase de elaboración, teniendo en cuenta pues esas fases que da la estructuración cognitiva, acá el estudiante responderá preguntas de tipo abiertas, haciendo un análisis y una interpretación de gráficas y esquemas. También deberá entregar un informe de laboratorio siguiendo el método científico, realizar ejercicios relacionados con la evolución de los postulados para consolidar la teoría celular. También hará ejercicios de comprensión lectora, ayudándose de cierta manera a afianzar elementos gramaticales y vocabulario. Se entregará un informe tipo laboratorio, pero de forma noticiosa. Se propondrá una práctica experimental para verificar los postulados de la teoría celular. Se tendrá una activa participación en foros y debates sobre los avances tecnológicos del microscopio y su aplicación en microorganismos. Se realizará un microscopio casero con material reciclable para que pueda realizar un análisis de muestras caseras. Finalmente debe entregar un informe de laboratorio explicando los procedimientos, montajes, introducción, resultados, análisis y conclusiones, y tener en cuenta esas variables y esas gráficas que le permiten deducir hacia la parte de los microorganismos, cómo son útiles en la vida de las personas. Como última fase, en la fase de salida, el estudiante deberá resolver situaciones, problemas sobre la formación de la vida en la Tierra, presentar argumentos coherentes y sólidos respecto a 2 preguntas orientadoras sobre el origen de la célula y los seres vivos. También deberá observar, analizar y concluir a partir de un estudio de casos cómo se evidencian los postulados de la teoría celular. También deberá diseñar un proyecto científico donde plantee soluciones y estrategias de acuerdo con la problemática o los resultados obtenidos de una investigación previa. Esta investigación es más hacia algún problema que quiera solucionar de su comunidad. Y por último, va a presentar a través de herramientas tecnológicas cómo es el impacto de la misma tecnología dentro de la medicina y el cuidado de la salud, teniendo en cuenta la microbiología. A continuación encontrarán el diseño de nuestra secuencia didáctica. Nuestra secuencia consta de 3 temas centrales:
Cada tema desarrolla 3 habilidades. Cada habilidad desarrolla una dimensión del ser, es decir, una habilidad desarrolla el hacer, una habilidad desarrolla el hacer y otra habilidad desarrolla el ser. Cada tema consta de 7 actividades, para un total de 21 actividades que deberá desarrollar el estudiante en 3 meses, es decir, un periodo en tiempo de 30 horas de trabajo autónomo del estudiante, sin contar los tiempos sincrónicos en los que puede reunirse directamente con los mediadores. Dentro de esta secuencia encontrarán los procesos cognitivos con los cuales se desarrollará cada una de las tareas o actividades de la secuencia didáctica. Entonces, por ejemplo, si queremos que el estudiante desarrolle un audio y de su punto de vista respecto a alguna lectura contextualizada, él deberá tener procesos cognitivos que lo lleven a la investigación, a la argumentación, a la inferenciación y a la justificación. Hemos tenido en cuenta los procesos cognitivos porque estamos desarrollando competencias en los estudiantes, entonces cada una de las actividades tendrán procesos cognitivos específicos. Los recursos se han dividido en 2. Las herramientas digitales con las cuales el estudiante podrá de cierta manera afianzar sus conocimientos y llegar al aprendizaje, y los recursos del docente para poder explicar tanto de manera asincrónica como sincrónica la intención de cada una de estas actividades y que el estudiante pueda alcanzar esas metas y objetivos. También hemos incluido dentro de la secuencia didáctica las estrategias metacognitivas, ya que a través de ellas les damos un consejo al estudiante para que él pueda saber qué estrategia debe usar para desarrollar dicha actividad propuesta. Entonces, por ejemplo, si el estudiante va a hacer dicho audio para contrastar allá las lecturas contextualizadas, él deberá seleccionar los conocimientos previos que tiene y que son necesarios para llevar a cabo la tarea. Hemos incluido también en la secuencia didáctica los productos, ese resultado final que queremos de manera visto como producto que queremos que el estudiante entregue. Por ejemplo, al principio queremos que él revise una lectura contextualizada, entonces él deberá claramente crear un audio explicando los 2 puntos, digamos, de debate que tiene esa lectura contextualizada y hacer una contrastación de lo que encuentra dentro de la lectura más lo que él percibe de su mundo externo. Y finalmente hemos dividido los contenidos que tiene cada una de las actividades porque es fundamental llevarlos desde una manera instruccional, desde el saber, desde el hacer y desde el ser. Entonces hemos colocado los contenidos declarativos que son más reglas de reconocimiento, por ejemplo, qué es una célula, que si todas las células de los seres vivos son iguales, que si pueden las células aparecer espontáneamente sin material genético. Este tipo de preguntas en el contenido de reconocimiento va a permitir prácticamente que el estudiante se oriente más a esa parte del saber. En el contenido procedimental, que son reglas de acción, hemos colocado, por ejemplo, que el estudiante debe reconocer el grado de argumentación de acuerdo a su proceso cognitivo, si es deductivo, si es hipotético, si es transitorio, si es analógico, si hace silogismos, si es divergente, si es lógico. Esto le permite al estudiante llegar de cierta manera a un rango procedimental que tiende a ir hacia la dimensión del hacer. Y por último, tenemos los contenidos instrumentales y técnicos que va a permitir llegar a ese modo de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si él necesita hacer un audio, pues la indicación aquí precisa es que él reconozca cómo hacerlo, ¿sí? Qué plataforma puede utilizar o cómo manejar la plataforma que se le indica o se le sugiere dentro de las herramientas o esos recursos del mismo docente. Y también, pues,
Ese modo de uso no solamente es con las herramientas o los recursos que él va a utilizar, sino también desde su parte argumentativa y de lenguaje. Es decir, por ejemplo, si nosotros, cómo maneja él ese o cómo usa ese elemento gramatical, como por ejemplo la sintaxis, la morfología, la ortografía, la parte fonética y la parte semántica para dar una argumentación a través de esos mismos audios. Y finalmente van a encontrar dentro de cada una de las actividades el tiempo que debe el estudiante dedicarse para desarrollar este tipo de actividades de acuerdo al objetivo y meta que tiene cada una de ellas. Las 7 actividades corresponden a los 7 momentos que queremos desarrollar basándonos en una heurística donde nos lleva directamente al desarrollo de la argumentación. Entonces encontramos, por ejemplo, en primer estadio dentro de ese diseño que hemos propuesto, que la primera actividad va a llevar al reconocimiento de ideas previas, de conocer cuál es el grado de argumentación del estudiante. Luego va a seguir una actividad donde los va a llevar a la solución de actividades, pero de ejercitación de reconocimiento de datos y resultados. Van a tener también otra parte que es la solución de actividades, pero estas son más hacia la parte de diseños experimentales. Van a tener también en algún momento que hacer un contraste entre sus ideas previas y algunos simuladores que se han realizado para de esta manera afianzar también conceptos en ciencias naturales y desde luego desde el inglés. Finalmente también van a encontrar actividades que los llevan a llevar a proponer, a dar soluciones frente a algún fenómeno que se le esté dando, para de esta manera mirar cuáles han sido los grados de argumentación que ha adquirido durante esas 7 actividades que van desde lo más básico hasta lo más complejo. Nuestra ABA cuenta con una frecuencia de retroalimentación constante desde el tipo de apoyo, digamos, pedagógico consultivo, donde prácticamente el estudiante contará con aquel módulo digital donde puede acceder de manera autónoma, de una manera sincrónica cada vez que pues él lo requiera. Además, pues se va a tener en cuenta un diseño de tipo heurístico para el desarrollo de habilidades de pensamiento y el fortalecimiento de la argumentación. Asimismo, dentro del tipo de apoyo pedagógico problematizador, pues se va a tener en cuenta pues actividades dispuestas en la lección. El módulo cuenta con 3 lecciones, entonces en cada lección se van a tener esas actividades que le permiten manejar las preguntas orientadoras, que los van a permitir llevar a argumentar a través de preguntas abiertas, de esquemas, de mapas mentales, de mapas cognitivos, que de cierta manera pues potencializa su nivel gramatical. También obviamente tendrán una articulación con Google Classroom donde le van a permitir de manera directa estar en sincronía con su tutor. El tutor va a venir a hacer intervenciones o revisiones y retroalimentaciones respectivas pues respecto, valga la redundancia, a esas actividades y pues de manera oportuna y de manera constante. También pues desde el tipo de apoyo pedagógico orientador, pues en cada lección del módulo pues se va a encontrar una guía para comprender la intencionalidad de los ejercicios, que le va a brindar cada uno de los ejercicios, donde va a ser pues más clara la navegación del estudiante a través de los mismos módulos y poder relentar su proceso. También se tiene un tipo de apoyo pedagógico resolutivo donde pues en esta parte el docente va a estar muy en sintonía con respecto a lo que está realizando el estudiante para que de esta manera pues se pueda hacer una orientación asertiva del trabajo, la tarea que está haciendo el estudiante, que él vaya haciendo sus procesos metacognitivos, pero que a la misma vez el mediador pueda intervenir en algún momento para hacer de manera personalizada algún tipo de llamada en vivo que le permita, de acuerdo a unos horarios que le permitan al estudiante de manera ya sincrónica
poder solucionar todas sus dudas.